días. Continuamos con el laboratorio de simulación en fisiología y hoy día realizaremos el ejercicio número 7 que habla acerca del mecanismo del sistema respiratorio. Y en este caso en particular realizaremos la actividad número 1 que habla acerca de la medida de los volúmenes respiratorios y cálculo de las capacidades. Vamos a ingresar a él. Y como siempre nos pone objetivos para que podamos entender correctamente la actividad. El objetivo número 1 dice que tenemos que entender el uso de los términos ventilación, inspiración, expiración, diafragma, músculos intercostales externos, músculos intercostales internos, músculo de la pared abdominal, volumen expiratorio de reserva, capacidad vital máxima, volumen corriente, volumen inspiratorio de reserva, volumen residual y volumen expiratorio máximo en un segundo. Otro de los objetivos, que es el 2, dice comprender el papel de los músculos esqueléticos en el mecanismo de la respiración. El objetivo número 3 es entender los cambios de volumen y presión de la cavidad torácica durante la ventilación de los pulmones. Y por último, el número 4 es comprender el efecto del radio en las vías respiratorias y por lo tanto la resistencia al flujo de aire. Muy bien, siempre a modo de introducción, también nos da pautas para que podamos entender correctamente el ejercicio. Y entonces nos dice que las dos fases de la ventilación o respiración son: 1, la inspiración, en la que el aire entra en los pulmones, y 2, la expiración, en la que el aire es expulsado de los pulmones. La inspiración se produce cuando los músculos intercostales externos y el diafragma se contraen. El diafragma normalmente es un músculo en forma de cúpula, se aplana a medida que se mueve hacia abajo, mientras que los músculos intercostales externos, situados entre las costillas, levantan la caja torácica, como podemos observar en la figura número 7.2. Muy bien, esta figura muestra el proceso de inspiración y de expiración. Durante la inspiración, los músculos intercostales externos y el diafragma se contraen, mientras que la pared torácica y los pulmones se expanden. La expansión de las costillas mueve el esternón hacia arriba y hacia afuera, y en cambio durante la expiración, los músculos intercostales externos y el diafragma se relajan, y la pared torácica y los pulmones se expanden. En caso de la aspiración activa, los intercostales internos y los abdominales se van a contraer. Que, digamos, de normal estos músculos no se utilizan, en una inspiración y expiración normal no se utilizan, pero en el caso de que realicemos una actividad física o nuestro organismo necesite expirar, sí van a participar estos músculos. Muy bien. Estas acciones cooperativas aumentan el volumen torácico. El aire entra en los pulmones porque este aumento en el volumen torácico crea un vacío parcial. Durante la expiración tranquila, los músculos inspiratorios se relajan, haciendo que el diafragma ascienda y la pared torácica se mueva hacia adentro. Por lo tanto, el tórax vuelve a su forma normal, debido a las propiedades elásticas de los pulmones y de la pared torácica. Como un globo que se deshincha, la presión en los pulmones se eleva forzando el aire fuera de los pulmones y las vías respiratorias. Aunque la expiración es normalmente un proceso pasivo, los músculos de la pared abdominal y los músculos intercostales internos también se pueden contraer durante la expiración para forzar que salga más aire de los pulmones. Dicha expiración forzada se produce, por ejemplo, cuando haces ejercicio, hinchas un globo, toses o estornudas. Los movimientos normales de la respiración en reposo mueven alrededor de 500 mililitros o medio litro de aire, el volumen corriente, llamado también así, dentro y fuera de los pulmones con cada respiración. Pero esta cantidad puede variar según el tamaño, sexo, edad, condición física y necesidades respiratorias inmediatas de la persona. En esta actividad vamos a medir los volúmenes respiratorios tanto para hombres como para mujeres, y recordemos que estos valores también van a ser aproximados. Muy bien, entonces para ello también les voy a mostrar aquí una gráfica de una espirometría en donde podemos medir los volúmenes que tenemos
en los diferentes volúmenes y luego también poder calcular esas capacidades. Entonces, aquí vamos a tener el volumen corriente que es de aproximadamente 500 mililitros en una condición normal, que es la cantidad de aire inspirado y a continuación expirado, con cada respiración en condiciones de reposo. El volumen inspiratorio de reserva, que viene a ser que es cuando inspiramos aire, entonces va a ser este volumen, que es la cantidad de aire que se puede inspirar a la fuerza después de una inspiración normal del volumen corriente, que en hombres es aproximadamente de 3100 y en mujeres de 1900 mililitros. El volumen expiratorio de reserva, que es la cantidad de aire que se puede expirar a la fuerza después de una expiración normal del volumen corriente. En hombres es de 1200 y en mujeres de 700 mililitros aproximadamente. Aquí hay un volumen residual, que hay un volumen que nosotros por más que forcemos la expiración no vamos a poder sacar, y que es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una expiración fuerte y completa. En hombres es aproximadamente de 1200 y en mujeres de 1100 mililitros. Muy bien, ahora a partir de estos volúmenes, que sabemos el volumen corriente, el volumen expiratorio y el volumen inspiratorio, nosotros vamos a poder calcular las capacidades. Y entonces las capacidades respiratorias se calculan a partir de los volúmenes respiratorios. Entonces en esta actividad vamos a calcular la capacidad pulmonar total, que es esta, y que es la cantidad máxima de aire contenida en los pulmones después de un esfuerzo inspiratorio máximo, que es el volumen corriente más el volumen inspiratorio, más el volumen expiratorio, más el volumen de reserva. Y que en hombres, aquí la podemos medir completamente, serían todos estos volúmenes, y que en hombres aproximadamente es de 6.000 mililitros y en mujeres de 4.200 mililitros. Después tenemos la capacidad vital. La capacidad vital va a ser todos los volúmenes menos este volumen residual. Entonces, la capacidad vital es la cantidad máxima de aire que se puede inspirar y luego expirar con un esfuerzo máximo. Como sabemos que el volumen residual nunca lo vamos a poder sacar, entonces esta capacidad vital son todos los volúmenes menos ese volumen residual. En hombres es aproximadamente de 4800 y en mujeres de 3100. Esta capacidad, en esta actividad también vamos a realizar dos pruebas de función pulmonar. Y dentro de esas pruebas vamos a tener la capacidad vital máxima, que es la cantidad de aire que se puede expulsar cuando el sujeto realiza la inspiración más profunda posible y expira con toda la fuerza posible tan rápido como puede. Entonces esa va a ser la capacidad vital máxima. O sea que va a ser una inspiración y una expiración lo más rápido posible y tomando la mayor cantidad de aire y expirando la mayor cantidad de aire como pueda. Muy bien, y el otro cálculo que vamos a realizar es también el volumen expiratorio máximo. Así como vamos a medir la capacidad vital, vamos a medir también ese volumen expiratorio máximo. Recuerden que ese 1 significaba en un segundo. Entonces este va a medir el porcentaje de la capacidad vital que es expirado durante un segundo de la prueba de la capacidad vital forzada. Y normalmente ese es un valor entre el 75 y el 85% de la capacidad vital. Muy bien, aquí nos va a decir el equipo que posteriormente también lo vamos a comentar. Muy bien, también como siempre nos realiza varias preguntas para que comprendamos correctamente la actividad. Y la pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes afirmaciones que describen la mecánica de la respiración es falsa? Bien, tenemos que identificar la oración que es falsa. Entonces dice que la ventilación se refiere al movimiento de aire dentro y fuera de los pulmones. Sí, es correcto. La ventilación se mide como la frecuencia de respiración multiplicada por el volumen corriente. También es correcto. La ventilación incluye los procesos de inspiración y expiración. También sabemos que es correcto. Y posteriormente dice que la ventilación se basa exclusivamente en la contracción de los músculos esqueléticos. Sabemos que no, porque en el caso de la aspiración no interviene ningún músculo. Entonces sabemos que esta va a ser la oración incorrecta. Chequeamos y pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 2. ¿Qué nos dice? La contracción de cuál de los siguientes músculos aumentará el volumen de la capacidad torácica durante la inspiración. Bien.
Entonces sabemos que los que van a intervenir, como veníamos viendo en las figuras y las imágenes, van a ser los intercostales externos, son los que van a influir. Entonces nos dice que los músculos de la pared abdominal no, los músculos intercostales internos no, los músculos intercostales externos sí, o las intercosteras dice que bueno, que eso es completamente falso. Entonces vamos a poner que son los intercostales externos los que van a participar en esta contracción. Muy bien, si continuamos, la pregunta número 3 nos dice que al comienzo de la inspiración, el diafragma se relaja, el volumen de la cavidad torácica aumenta. Ese podría ser correcta. El diafragma tiene forma de cúpula. La presión de la cavidad torácica aumenta. Entonces, al comienzo de la inspiración, la oración correcta sería que el volumen de la capacidad torácica aumenta. ¿Para qué? Para que pueda ingresar aire. Entonces, eso es lo que ocurre al comienzo de la inspiración. Eso es lo que va a ocurrir. Bien, la pregunta número 4 ahora nos habla acerca de la expiración. Dice, entonces, al comienzo de la expiración, la presión de la cavidad torácica aumenta. Sí. Los músculos abdominales se relajan. No. El volumen de la cavidad torácica aumenta. No. Y los músculos intercostales externos se contraen. No, porque serían en todo caso los internos si forzamos. Entonces, la opción correcta es que la presión de la cavidad torácica va a aumentar. Muy bien, y la pregunta número 5, y ya es la última pregunta, nos dice que un volumen corriente se refiere a, ya más o menos un poco habíamos visto en las imágenes, y es que es la máxima cantidad de aire que puede ser inspirada con fuerza. No, porque ya vimos que es el volumen inspiratorio. Es la cantidad de aire inspirado y luego expirado con cada respiración en condiciones de reposo. Esta va a ser la correcta. La cantidad máxima de aire que se puede expulsar a la fuerza no, porque ese sería el volumen expiratorio. Y los cambios de día en la respiración que están influenciados por la atracción gravitacional de la Luna. Obviamente que esa opción es incorrecta, que va a ser la cantidad de aire inspirado y luego expirado con cada respiración en condiciones de reposo. Muy bien. Bien, entonces hemos terminado con las preguntas que las enviamos y entonces ahora lo que nos dice es que vamos a realizar una espirometría para medir estos volúmenes que acabamos de mencionar, y nos dice que nos fijemos que el radio que ellos han puesto para las vías respiratorias es de 5 milímetros. O sea que vamos a estar trabajando en un modelo en donde esos volúmenes que vamos a medir entran por un tubo que va a tener 5 milímetros de radio. Muy bien. Entonces lo que vamos a realizar ahora es, vamos a comenzar, y en este gráfico vamos a comenzar a ver, digamos, en una respiración normal, en condiciones normales, la cantidad, vamos a medir ese volumen que hay en la inspiración y en la expiración de, digamos, este pulmón, de esta simulación de este pulmón. Entonces, si nosotros guardamos los datos, fíjense que con un radio de 5 milímetros, como les dije, vamos a tener que el flujo total en un minuto fue de 7.485, pero que ese volumen corriente que dijimos al principio va a ser de 499 mililitros, o medio litro, o 500, cerca de 500 mililitros. Entonces, podemos ver que, digamos, en una inspiración y expiración normal, el volumen aproximado es de 500 mililitros. Bien, entonces esto es lo que vamos a tener. Ahora nos dice que una vez que guardemos estos datos, que lo borremos, y que ahora vamos a completar, digamos, la medición de los volúmenes respiratorios, y vamos a determinar también las capacidades respiratorias. O sea que ahora ya sabemos cómo se mide ese volumen corriente. Ahora vamos a ver también cómo podemos medir el volumen expiratorio y de reserva, y con ese vamos a ver si podemos calcular la capacidad vital digamos, de esta persona con estos volúmenes. Entonces lo que vamos a hacer, fíjense que lo que primero vamos a estar midiendo, fíjense, el volumen corriente, luego vamos a hacer un volumen expiratorio y luego un volumen inspiratorio.
Entonces, a partir de aquí, de este gráfico, nosotros vamos a poder calcular y tener todos los valores eh, de esta persona. Fíjense que aquí teníamos el volumen corriente, que vamos viendo en condiciones de reposo. Aquí realizó una inspiración, que este sería el volumen expiratorio, y este sería el volumen inspiratorio de reserva. Y fíjense que este sería lo que queda de residual. Fíjense que este sería el volumen residual. Y entonces a partir de aquí se podrían calcular esas capacidades. Bien, fíjense que también aquí fue de radio T5. El flujo aproximadamente sigue siendo el mismo, un poquito más por estas inspiraciones. El volumen corriente fue de 500, el volumen de reserva expiratorio de 1200 y el inspiratorio de 3091. El volumen de residual es de 1200 y entonces la capacidad vital, recuerden que la capacidad vital era la suma de todos los volúmenes menos el de reserva, que es de 4791, y aquí tenemos el volumen de reserva expiratorio, que el volumen de reserva expiratorio nos va a servir para calcular también la capacidad vital máxima, que es esta que hemos calculado aquí, con el volumen expiratorio máximo, que es de 3542. Y bueno, y aquí tenemos, bueno, esta sería la respiración, que son 15 respiraciones por minuto. Bien, entonces ahora nos dice que nos detengamos y nos dice que qué músculos se contraen durante una expiración tranquila, ¿no? O sea que eso es lo que nos está preguntando. Sabemos que si una persona está inspirando, está respirando, está ventilando en una condición normal o tranquila, ningún músculo va a interaccionar. Eso ya también lo habíamos visto al principio. Entonces directamente vamos a saber que ninguno de los músculos va a participar de ese proceso, a no ser de que la persona o esté haciendo un ejercicio, o tenga tos, o esté hinchando un globo, por ejemplo. Muy bien, entonces acá nos dice que nos pregunta acerca de la ventilación, de cuánto ha sido, y entonces acá tenemos que calcular que nos está dando, que nos pregunta el volumen por tiempo, y entonces ese flujo es de 7500, que ya nos lo calcula automáticamente. Entonces tenemos que son 7500 mililitros de aire por minuto. Muy bien, y después ahora nos habla acerca que nos dice que las enfermedades pulmonares a menudo se clasifican como obstructivas o restrictivas. Entonces, a ver, tenemos que identificar que una enfermedad obstructiva afecta al flujo de aire, o sea que es una eventualidad, por ejemplo, si uno se traga algo o se le tapa alguna vía respiratoria. Entonces, esa sería la parte obstructiva. Y una enfermedad restrictiva, que generalmente reduce los volúmenes y las capacidades, muchas veces no son diagnosticadas, pero las pruebas de la función pulmonar, como el volumen expiratorio forzado, puede ayudar a un médico a entender la diferencia entre obstructiva y restrictiva. En concreto, el volumen expiratorio máximo es un volumen, expiratorio forzado en un segundo, y este nos va a permitir también comprender. Y entonces aquí nos hace una pregunta y nos dice que en las enfermedades obstructivas, estamos hablando de que van a afectar al flujo de aire, como la bronquitis crónica o el asma, el radio de las vías respiratorias disminuye. Entonces la pregunta que nos hace es qué va a pasar con el volumen expiratorio máximo. Y lo que va a ocurrir es que va a disminuir. Si nosotros disminuimos el radio, lo que va a ocurrir es que va a disminuir proporcionalmente. Ya luego vamos a realizar aquí el ensayo. Y entonces ahora vamos a explorar cómo, digamos, en esta simulación, esa disminución del radio puede afectar a estos volúmenes y capacidades. Entonces lo que vamos a hacer es ahora, vamos a poner de 4,5, tenemos que llegar, bueno, lo vamos a ir acortando, pero vamos a ir calculando el volumen de reserva expiratoria y la capacidad vital máxima. Con estos valores vamos a ir viendo. Entonces fíjense que aquí una persona está respirando, de repente vamos a hacer el volumen expiratorio
expiratorio y vamos a medir esa capacidad. También vamos a medir la capacidad y entonces aquí vamos a tener los valores. Si guardamos los datos, fíjense que ahora achicando el radio de 5 a 4,50, fíjense que el flujo de aire total también disminuye, el volumen corriente disminuye, obviamente porque tenemos disminuido la entrada de aire, o sea que ingresa menos aire. También el volumen de reserva expiratorio va a disminuir, el inspiratorio también. El volumen de reserva, fíjense que también disminuye porque ingresa menos aire. La capacidad vital también. Y el volumen, la capacidad vital máxima, fíjense que de 3.500 bajó a 2.300. Entonces, con estos valores, uno puede empezar a identificar que esta persona puede tener alguno de estas patologías o clínicas. Bien, entonces ahora vamos a borrar y vamos a seguir acortando. Vamos a pasar a 4. Fíjense que también vamos a medir esos volúmenes y la capacidad. Tenemos que llegar a un radio de 3. Pero fíjense lo que va a ocurrir con los valores. Con 4, que es lo que hemos hecho ahora, sigue disminuyendo el flujo, el volumen corriente, y todos los volúmenes siguen disminuyendo. Esto obviamente que nos da la pauta que la cantidad de aire que está ingresando disminuye, y entonces por ello, digamos, todos los volúmenes y las capacidades también van a disminuir. Entonces aquí medimos la capacidad y fíjense que también el volumen corriente, el volumen expiratorio de reserva y la capacidad también han disminuido. Y si los medimos, obviamente que siguen disminuyendo. Y ahora llegamos hasta 3, que es lo que nos pide. Y fíjense que casi esta persona no puede respirar. La poca sección que tiene de diámetro, le ingresa muy poco aire y le va a costar respirar. Muy bien, entonces guardamos los datos y fíjense que a 3 siguen disminuyendo todos los volúmenes y capacidades. Entonces nos dice que ingresemos el valor del volumen expiratorio máximo en un segundo con el de 5, y ese volumen es de 3.541. Entonces ingresamos aquí 3.541. Y fíjense que después 3.541. Y ahora con el de 3. Ahora nos está pidiendo que lo hagamos con el de 3 y bajó a 2.865. Bajó 2.865. Muy bien, entonces con esta actividad espero que hayan comprendido cómo se puede medir los volúmenes en un pulmón, también dependiendo de distintos factores, y también de cómo podemos empezar a comprender cómo está funcionando ese pulmón con sus capacidades. Entonces eso es todo por ahora y espero que lo hayan comprendido. Muchas gracias.